Mafalda, el personaje de Quino, nos decía que hay una mala palabra que empieza con P. Decía ella, P de política. Me parece justamente que parte de pensar esta mala palabra, que en realidad es una palabra fundamental dentro de la existencia de los seres humanos, es desentrañar algunos de sus conceptos. De hecho, la literatura nos puede servir para pensar en cuestiones tan profundas como la política. Una de las pensadoras más sugerentes del siglo pasado, que de hecho vivió en carne propia parte de los excesos de un grupo político que tenemos bastante delimitado, como es el grupo nazi, fue la teórica política Hannah Arendt. De hecho, Hannah Arendt no se decía a sí misma filósofa, a pesar de que lo era, ella era una profesora de filosofía, y sin embargo recalcaba diciendo, yo soy una teórica política, porque de hecho la filosofía muchas veces evade hablar de la política, piensa que la política es una mala palabra, cuando en realidad la política es uno de los temas esenciales que debería topar la filosofía. En todo caso, Hannah Arendt se centró en gran parte en pensar cómo la lengua, cómo el uso de nuestro vocabulario y nuestro léxico va construyendo la política. De hecho, ella comenta que una de las grandes confusiones que los seres humanos tuvieron en esa época, pero también seguimos teniendo hasta la nuestra, es la confusión de dos términos. Por un lado, el poder y la violencia. Cuando hablamos de poder, según Hannah Arendt, tendríamos que estar pensando en la forma de resolución de conflictos más ética que existe. De hecho, el poder es la representación de la relación que los seres humanos tienen al momento de resolver discrepancias o de pensar lo público de manera ética y pacífica. Por el contrario, la violencia es este abuso de la fuerza que de hecho es la forma que rompe la ética. De hecho, para Hannah Arendt, si hay dos términos que son antagónicos, es decir, que son opuestos, son poder y violencia. El poder es la resolución de los conflictos de modo ético, la violencia es la resolución de los conflictos de modo no ético, abusando del poder que una persona tiene. Por eso, no deja de ser inquietante que la propuesta de Hannah Arendt sea de revisar estos términos, porque según ella, y les invito a que hagan ustedes esto, los seres humanos a menudo confundimos estos términos y pensamos que el poder, que por ejemplo tiene una persona como un presidente, de hecho es violencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la malversación de fondos o cuando hablamos de tráfico de influencias, decimos, esta persona hace eso porque tiene poder. Y nos estamos equivocando, esta persona hace eso porque está ejerciendo violencia. De hecho, de nuevo, recuerden que la violencia es lo contrario del poder. Esta reflexión resulta muy interesante al momento de pensar la política latinoamericana, al momento de pensar cómo la literatura, que se basa en la lengua, en la construcción de un vocabulario, de un léxico, da cuenta de estas cuestiones. Yo he querido justamente pensar con ustedes cómo la palabra nos ayuda a reflexionar sobre estas continuas confusiones entre violencia y poder. Y para ello les he traído un pequeño extracto de una de las novelas más significativas de Gabriel García Márquez, que de hecho mencionamos ya, que es El Otoño del Patriarca, y que nos habla justamente de este líder político, de este caudillo que está llegando al otoño de su vida, que está llegando a la decadencia de su existencia, y podemos justamente ver una reflexión en torno al poder. Les leo el fragmento. Y sin embargo se preguntaba si tanta confianza y tanta autoridad, delegadas en una sola persona, no habrían sido la causa de su desventura. Si no era mi compadre de toda la vida quien lo había vuelto güey por tratar de quitarle la pelambre natural de caudillo de vereda para convertirlo en un inválido de palacio incapaz de concebir una orden que no estuviera cumplida de antemano. Por el invento malsano de mostrar en público una cara que no era la suya, cuando el indio descalzo de los buenos tiempos se bastaba y se sobraba solo para abrir una trocha a machetazos, a través de las muchedumbres, de la gente gritando, «¡Apártense, cabrones, de aquí! Viene el que manda», sin poder distinguir en aquel matorral de ovaciones quiénes eran los buenos patriotas de la patria y quiénes eran los matreros, porque todavía no habíamos descubierto que los más tenebrosos eran los que más gritaban «¡Que viva el macho, carajo! ¡Que viva el general!»
y en cambio ahora no le alcanzaba la autoridad de sus armas para encontrar a la reina de mala muerte que había burlado el cerco infranqueable de sus apetitos seniles. Creo que este fragmento, bellamente escrito, nos permite entender, por ejemplo, una cuestión que es importante dentro de la literatura. Piensen ustedes que, por ejemplo, hay diferentes formas de narrar. Ustedes saben que, por ejemplo, hay un discurso directo, que es cuando tenemos a un personaje que está hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un diálogo entre personajes, podemos ver a los personajes hablando entre ellos. No obstante, también hay otro discurso que no es este que es el directo, que es el discurso indirecto, que es cuando una persona está hablando por otras personas. Por ejemplo, cuando tenemos un narrador omnisciente, este narrador que lo sabe todo, y que, por ejemplo, dice algo así como a Diego le duele la cabeza, ¿no? Esa persona no está hablando o más bien dicho, esta persona está hablando por una tercera persona. En este caso, el modo de narración que tenemos no es ni discurso directo ni discurso indirecto, sino es una mezcla de los dos. Es el discurso indirecto libre, en el cual se van mezclando esa tercera voz que va explicando una narración omnisciente con esa primera voz. Y por eso también hay estas confusiones lingüísticas que creo, sin embargo, no son casuales. Justamente en este pequeño fragmento hemos podido ver cómo se confunde de alguna forma el poder y la violencia, cómo esas palabras como carajo, macho, se van mezclando con otras como muchedumbre, ¿no? Para hablar de la gente que está, por ejemplo, en una procesión o más bien dicho, en un mitin político, y vemos justamente cómo estos diferentes universos coexisten en esta novela y nos permiten reflexionar justamente sobre esta confusión entre poder y violencia. De hecho, en este fragmento vemos cómo poder y violencia de alguna forma están en un enjambre que no podemos separar, pero que de modo conceptual, tal como nos propone Hannah Arendt, deberíamos hacerlo. Por otro lado, hay una cosa muy interesante que tiene esta novela. Piensen ustedes que la puntuación, la sintaxis que tiene este escrito es muy particular. Casi no existen puntos en esta novela. Son todas comas, hay muchos incisos, es decir, hay ideas dentro de otras ideas. Y esto de alguna forma tiene que ver con el discurso oral. El discurso oral y el discurso escrito tienen varias diferencias. Y una de ellas es justamente la puntuación, cómo se maneja esta. Piensen ustedes que cuando escuchamos estos discursos de políticos y pensamos inmediatamente en este político que era amigo de García Márquez, que es Fidel Castro, pensamos en estos discursos astronómicos, larguísimos, que dan cuenta de una diatriba en la que se habla de muchos temas que se van confundiendo. Pareciese que esta novela está pensada también como uno de estos discursos políticos. Todas estas reflexiones que giran en torno al poder nos permiten pensar en torno a este. Yo he tomado la figura de García Márquez, desde luego, pero también la de Hannah Arendt, porque creo que en esta época donde empiezan a subir fundamentalismos, donde de nuevo algunos regímenes políticos totalitarios y que fomentan el odio se van sembrando a lo largo del mundo, y creo que la literatura es una buena vacuna para detectar estos fenómenos, para de alguna forma entender cómo estos discursos políticos que tienen mucha trampa, pero que no son una mala palabra, porque, como les he dicho, la política es algo que tenemos que pensar constantemente, son abordados de modo sutil pero crítico por parte de la literatura. Les invito a que lean estos maravillosos textos en torno a la política latinoamericana que nos permiten entender buena parte de la historia que se ha vivido y que estamos viviendo también. Que tengan una buena semana. Saben que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer llegar sin problema.